Vamos a comenzar ya con lo que es am, la exposición de lo que es la palabra de nuestro Dios y esperamos pues que aprendamos de ella hoy en esta noche. Bien, como ustedes pueden ver, amados hermanos, aquí en la presentación vamos a hablar acerca de ese evento que encontramos en el Antiguo Testamento y queremos empezar primeramente dando lo que es el tema. Hay muerte en esa olla. Hay muerte en esa olla. Y leemos el texto que tenemos en esta oportunidad, que es Segunda de Reyes, capítulo 4 versículo 28 al 42. Eliseo volvió a Gilgad en una época en que había una gran hambre en toda la región. Un día, mientras los profetas estaban sentados a sus pies, él le ordenó a su sirviente: pon la olla grande en el fuego y prepara un guiso para los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierba y se encontró una vid silvestre, de la que recogió un buen número de calabazas silvestres que echó en la olla del guiso. Aunque nadie sabía lo que era, el guiso se sirvió, pero en cuanto lo probaron, gritaron: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no pudieron seguir comiendo. Entonces Eliseo ordenó: tráigame un poco de harina. La echó en la olla y dijo: sírvale a la gente para que coma. Y ya no había nada venenoso en la olla. Hermanos y hermanas, la historia que acabamos de leer no es simplemente relato antiguo sobre un problema culinario. Es una poderosa metáfora de nuestra vida espiritual. Vivimos en un mundo que, al igual que la tierra de Gilgad, en tiempos de Eliseos, sufre de una gran hambre. Hay un hambre profunda de verdad, de propósito y de esperanza. En nuestra búsqueda por saciar esa hambre, a menudo, sin darnos cuenta, recogemos calabazas silvestres, venenosas, que terminan en la olla de nuestra vida, trayendo muerte espiritual en lugar de nutrición. Hoy vamos a desglosar este pasaje para entender tres verdades fundamentales. Primeramente, el hambre y el peligro oculto. El riesgo de alimentarnos de fuentes equivocadas, el clamor de advertencia, la necesidad de discernimiento espiritual y el último, el remedio divino, el poder de la intervención de Dios para purificar y restaurar. Este mensaje nos trae muchas enseñanzas para nosotros hoy en día que vivimos en este siglo presente, el cual nuestro Dios quiere que también nosotros aprendamos y seamos diligentes y sabios en esta situación, en esta situación. Así que, primeramente, miramos lo siguiente: el hambre y el peligro oculto. En el contexto, la historia comienza, amados hermanos, con una gran hambre en la tierra. El hambre física nos vuelve vulnerables, nos hace buscar alimentos donde sea. De la misma manera, el hambre espiritual puede llevarnos a consumir cualquier cosa que parezca saciante. El joven profeta salió al campo con buenas intenciones. Claro, él quería ayudar, alimentar a sus hermanos. No era un joven rebelde, sino alguien que intentaba contribuir en el momento. Pero sin embargo,
Su falta de conocimiento y discernimiento lo llevó a cometer un error fatal. Encontró una vid silvestre, dice el texto que hemos leído, y recogió de sus frutos, pensando que eran buenos. Este es un reflejo de nuestro mundo, amados hermanos, de nuestro mundo. Sí, de nuestro mundo. Hay muchas vides silvestres en este mundo que ofrecen frutos atractivos. ¿Como cuáles? Vamos a ver qué es lo que ofrece. Primeramente, hermanos, lo que ofrece es lo siguiente. Primeramente, filosofías humanas, ideologías que suenan sabias, pero niegan la verdad de Dios. En este mundo nos encontramos con diversidades de pensamientos filosóficos, del cual, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado. El apóstol Pablo dijo a los colosenses, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, cuídense de que nadie los cautive o los impresione con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, las que están de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces las filosofías humanas al final son engañosas y son vanas, dice el apóstol Pablo. Y estas filosofías están de acuerdo a los principios de este mundo y nunca se acomodan a los pensamientos de Dios o de Jesucristo. Es por eso que necesitamos hoy tener mucho cuidado con este tipo de filosofías que ofrece fruto atractivo. Filosofías en la universidad, filosofías en los grupos religiosos, filosofías en tantos lugares que debemos, amados hermanos, tener mucho cuidado. Otro fruto silvestre y atractivo que ofrece el mundo, hermanos, son las falsas doctrinas. Esto es sí abundante. Y muchas veces, amados y queridos hermanas, estas enseñanzas se disfrazan de cristianismo, pero en realidad distorsionan el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas doctrinas difundidas, hermanos, por todos lados, son atractivas, seductivas. Hay gente que cree haber encontrado ciertas verdades en la Biblia que usted y yo no hemos aprendido. Y es sorprendente, hermanos. Hace poco en las redes sociales miré una mujer que está sacando varias cosas y la gente queda sorprendida, como por ejemplo dice que Judas era una persona que no traicionó a Jesucristo. Y muchas cosas que podemos ver, hermanos, en las redes sociales que son atractivas y creen que todavía no las hemos aprendido. Entonces, el apóstol Pablo enseña claramente en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7 lo siguiente. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos los están perturbando y quieren alterar el evangelio de Cristo.
Entonces las falsas doctrinas, lamentablemente, amados hermanos, alteran el evangelio de Cristo. Cuando se es una falsa doctrina, a veces para algunos es algo atractivo. En una ocasión, un hermano estuvo posteando en su Facebook la enseñanza de la no excepción. Y yo le pregunté, hermano, ¿y usted de quién ha aprendido eso? Y él dijo, de los apóstoles. Es decir, él ahora está enseñando que no hay divorcio por ninguna causa. Y es lamentable cómo muchos hermanos están siendo arrastrados por doctrinas falsas que creen haber encontrado en la Escritura. Otro fruto silvestre atractivo en el mundo es la cultura secular. Los valores del mundo que constantemente nos bombardean a través de los medios, el entretenimiento y la sociedad, promoviendo el materialismo, el egoísmo y la inmoralidad. Cuando el Señor nos advierte a nosotros que debemos tener cuidado, hay muchos cristianos que creen que no es malo hacer ciertas cosas en el mundo y creen que Dios nos da la libertad de divertirnos, porque el cristiano no puede ser aburrido. Y de esta manera son arrastrados por el entretenimiento y por algunas cosas de este mundo. Cuando claramente el apóstol Juan nos advierte y nos exhorta a cada uno de nosotros en lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. No amen al mundo ni nada lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, volviendo al caso del joven que Eliseo mandó a traer alimento, echó las calabazas venenosas en la olla comunal. Esto nos enseña que lo que consumimos espiritualmente no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean, nuestra familia, la iglesia, nuestra comunidad. Un poco de veneno puede contaminar todo el guiso, aquello que es sabroso, delicioso al paladar, puede terminar dañando todo. Una sencilla agregación. Hermanos, ¿de qué se está alimentando su espíritu? ¿Qué libro lee? ¿Qué música escucha? ¿Qué contenido consume en internet? ¿Con quién pasa tu tiempo? ¿Está examinando los frutos que recoge a la luz de la palabra de Dios? ¿O simplemente lo acepta porque parece bueno? Estas preguntas, amados hermanos, nos ayudan a nosotros a reconocer y a tener mucho cuidado que a pesar en el hambre, esa hambre puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque puede haber algo oculto. Veamos algo más. ¿Qué vemos? El clamor de advertencia.
Bien, los que estaban ahí reconocieron que el guiso ya estaba envenenado. Sí, le dijeron al profeta, en esa olla hay muerte. Esa olla está envenenada. Entonces, cuando los hombres comenzaron a comer, inmediatamente se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. Su reacción, hermanos, fue que un grito desesperado, varón de Dios, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Este clamor de estos hombres es crucial. Representa el momento del discernimiento espiritual. Cuando los creyentes saben y son alentados o son alertados cuando se están consumiendo algo tóxico como advertencia. En esta advertencia o en este clamor de estos hombres hay varias lecciones en este clamor. Hermanos, primeramente, reconocieron el peligro. No ignoraron el mal sabor. No dijeron, quizás no es tan malo o me acostumbraré. Ellos fueron honestos y valientes al señalar el veneno. Entonces, en nuestra vida debemos ser igual de rápidos para identificar y rechazar las enseñanzas y las influencias que nos alejan de Dios. El apóstol Pablo dijo a Timoteo lo siguiente, 2 Timoteo 4:6. Escuche bien, si muestras estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido de las verdades, de la fe y de la buena enseñanza que has seguido. Escuche bien, hermano. Si muestras estas cosas, ¿cuáles cosas? Si usted ve los versículos anteriores, versículos 5, 4, 3 y 1, está hablando, hermanos, de los falsos profetas. Está hablando de las falsas enseñanzas. Si usted muestra esto a los hermanos, le dice, será buen ministro. Si tú señalas estas cosas, serás buen ministro. Entonces, el verbo griego usado aquí es el siguiente, hipotíchene, que significa poner delante, explicar claramente, instruir. La idea no es solo transmitir información, sino advertir, corregir y formar espiritualmente. Entonces Timoteo tenía que informar y también advertir el problema de estos falsos maestros, de lo que ellos estaban enseñando. Escuche bien, dice la versión, si muestras estas cosas a los hermanos. Entonces hay cosas que necesitamos mostrarlas. Hay cosas que necesitamos decirlas, aunque molesten, aunque duelan, aunque incomoden a algunos hermanos, aunque digan que usted no tiene amor, aunque digan que usted no tiene empatía, aunque digan que esto y lo otro. Pero dice el texto, si tú muestras estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, varones
de Dios queremos ser buenos ministros. No queremos ser malos ministros delante de Cristo. Entonces, esto es importante. Lo otro que miramos, hermanos, y aprendemos de esta lección de estos hombres es que acudieron a la autoridad correcta. Primeramente, debemos acudir a la palabra de Dios. Primeramente. Pero si hay algo que nosotros no podemos conocer perfectamente y no podemos solucionar el problema por sí mismo, vea usted aquí de estos hombres. No culparon al que trajo las calabazas. No culparon al que trajo la calabaza. Inmediatamente se volvieron hacia Eliseo, el varón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña esto? Que cuando detectamos veneno espiritual en nuestras vidas o en la iglesia, debemos acudir a Dios a través de la oración, su palabra y buscar el consejo de líderes espirituales maduros de la palabra de Dios. Si usted dice, esto no me parece, esto no me gusta, pero no estoy muy claro en ello, pero yo sé que esto no es palabra de Dios, entonces yo quiero saber más de esto. Entonces la Biblia nos dice lo siguiente, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, estos capacitados son actos, amados hermanos y hermanas, para ayudarnos a resolver el problema. Sí. Otra cosa que aprendemos de esos hombres, amados hermanos, es la siguiente: la urgencia del clamor. Su grito fue inmediato y lleno de urgencia. No se puede ser pasivo ante la muerte espiritual, hermanos. El pecado y la falsa doctrina son venenos que actúan rápidamente y deben ser confrontados sin demora. En Ezequiel capítulo 33, versículo 6, dice la Biblia: ahora bien, si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad. Pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. Entonces, el pecado debe ser, hermanos, rápidamente radicado. La falsa enseñanza debe ser rápidamente atacada o censurada. ¿Por qué? Porque ustedes saben, yo sé que es un veneno para la iglesia. Hermanos, somos sensibles a la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Cuando algo no se siente bien en nuestro espíritu o que algo molesta, ¿lo investigamos a la luz de las Escrituras o lo ignoramos? Cuando vemos que un hermano está consumiendo algo dañino, ¿tenemos el valor de advertirle con amor? ¿O preferimos callar por temor a ofender? Estamos llamados, amados hermanos, a ser guardianes de la verdad, tanto para nosotros como para nuestra comunidad o para la iglesia del Señor. Veamos algo más. El remedio divino. Bien, cuando los hombres señalan y observan que hay algo ahí venenoso, ellos acuden a Eliseo
Y la respuesta de Eliseo es la culminación de esta poderosa lección. No tira la olla, no desperdicia la comida, realiza un milagro que demuestra el poder redentor y transformador de Dios. Primeramente, dijo él, traigan un poco de harina. Mire, traigan un poco de harina. La harina, hermano, un ingrediente tan simple, tan común en cualquier lado. En la Biblia la harina a menudo se asocia con el pan, porque con eso se elabora. Y Jesús se identificó a sí mismo como el pan de vida en Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed. Entonces la harina aquí simboliza la pureza, la santidad y la suficiencia que se encuentra solo en Jesucristo. La harina de la palabra de Dios. La harina es el producto del trigo molido. La palabra de Dios, cuando es molida, estudiada, meditada, aplicada, trae sanidad a nuestras almas. En Jeremías 15:16 dice la palabra de Dios, al encontrarme con tus palabras, yo la devoraba. Ella era mi gozo y alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. Entonces, Eliseo echa la harina en la olla y declara, sírvanle a la gente para que coma. La confianza del profeta es absoluta. El resultado es instantáneo, hermanos. Ya no había nada venenoso en la olla. Este milagro nos enseña que no hay situación, no hay error, no hay veneno espiritual que Dios no pueda neutralizar y transformar. Dios es poderoso. Él no desecha nuestras vidas, amados hermanos, por los errores que cometamos o cometemos. Él es bondadoso, misericordioso y amoroso. En lugar de eso, introduce la verdad sanadora de Cristo. Y lo que antes era muerte, se convierte en vida. Hermanos, ¿hay muerte en su olla? ¿Siente que su vida espiritual ha sido contaminada por malas decisiones, falsas enseñanzas, influencias mundanas? La solución no es desesperar. La solución es traer su olla a los pies de Cristo. El remedio es simple, pero profundo. Sumérgese en la harina pura de su palabra. Arrepiéntase de lo que es tóxico. Permita que la gracia de Jesucristo purifique su vida y purifique su corazón. Lo que el enemigo diseñó para destruirle, Dios puede usarlo para alimentarle, fortalecerle a usted y a otros. Para finalizar, amados hermanos y hermanas, el llamado de hoy es a ser vigilantes. Vivimos en un tiempo de gran hambre espiritual y ustedes lo saben muy bien. Y el campo está lleno de vides silvestres venenosas en esta vida. Examinemos lo que comemos. Seamos diligentes en filtrar todo a través de la verdad infalible de la palabra de Dios. También confiemos en el remedio divino. Entreguemos nuestras ollas contaminadas. Jesús
a nuestro Rey. Su palabra y su gracia son la harina que puede purificar y sanar y restaurar cualquier cosa, hermanos. Él puede tomar el veneno de su pasado. Él puede tomar el veneno de sus errores. Él puede tomar el veneno de nuestras heridas y transformarlo en alimento para la gloria de Él. Para finalizar, que cada uno de nosotros pueda decir con confianza, gracias a la obra que Cristo hizo por nosotros. Y por ello ya no hay muerte en mi olla, sino vida, y vida en abundancia. Que así sea. Dios les bendiga, amados hermanos.